Soy Gerardo Rapazo, guía oficial de turismo de la ciudad de Madrid, y hoy quisiera compartir con ustedes una breve pincelada acerca de la historia del Real Jardín Botánico. El Real Jardín Botánico fue fundado por Fernando VI el 17 de octubre del año 1755. Originalmente no estaba situado donde se encuentra hoy en día, junto al Museo Nacional del Prado, sino que estaba situado en la zona noroeste de la ciudad de Madrid, cercano a la Puerta de Hierro, en una zona conocida con el nombre de la Huerta de Migas Calientes. Pues bien, un par de décadas posterior a la inauguración del Real Jardín Botánico, será Carlos III el que ordene el traslado desde Puerta de Hierro a la zona de la Vaguada del Prado. Tenemos que recordar que en este momento Madrid está asistiendo a una transformación vertiginosa. Es el Madrid ilustrado de Carlos III y el conde de Floridablanca, donde se está imponiendo a la ciudad un nuevo urbanismo, donde lo que prolifera es la higienización de la ciudad, y dentro de ese proyecto surge el proyecto del Salón del Prado, una zona de ocio, de esparcimiento para los ciudadanos madrileños, una zona de árboles, de paseos, jalonados por las fuentes mitológicas diseñadas por Ventura Rodríguez, de las Cibeles, Apolo, Neptuno. Pues bien, además de ello, tenemos que recordar que la Ilustración da fuerte impulso al progreso y a la ciencia. Es la época de la razón, y la razón cuaja en los proyectos científicos. Por ese motivo, Carlos III quiere que esta zona del Salón del Prado no solamente sea una zona de ocio y esparcimiento, sino una zona dedicada a la ciencia. Por este motivo, una serie de instituciones van a nacer y van a estar albergadas por edificios que se van a situar en esta parte de la ciudad de Madrid. En primer lugar, el Real Gabinete de Ciencias Naturales, junto con el Laboratorio de Química. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está eso hoy en día? Pues estamos hablando ni más ni menos que del Museo Nacional del Prado. El Prado, en tanto que galería de pintura, no surgirá hasta época de Fernando VII en el año 1819, pero el edificio que alberga al Museo Nacional del Prado es el edificio que se manda a construir a Villanueva para alojar al Real Gabinete de Ciencias Naturales. Gabinete de Ciencias Naturales e Historia Natural y Laboratorio de Química. Asimismo, tenemos el Real Jardín Botánico, que justamente está situado a continuación de lo que es el edificio del Prado. En el caso del Real del Real Jardín Botánico, los arquitectos son dos. Los dos principales arquitectos de Carlos III, muy bien conocidos para todo aquel que viva en Madrid. Por un lado, Francesco Sabatini, que generalmente lo asociamos el nombre de Sabatini a la Puerta de Alcalá o al Palacio Real, y por otro lado, Juan de Villanueva, del cual conocemos el Museo del Prado, su obra cumbre, y a su vez el Real Observatorio Astronómico, que está situado en una colina por detrás del Paseo del Prado, a la altura del Parque del Buen Retiro. Pues bien, el primer proyecto lo traza Sabatini. El segundo proyecto, basado en el primero, es de Villanueva. Tenemos dos puertas principales de entrada, una corresponde a cada arquitecto. La puerta principal, conocida como Puerta del Rey, que es la que tiene la vista más escenográfica del Jardín Botánico, está situada sobre el Paseo del Prado, pero actualmente no está abierta al público. Se puede contemplar, pero no se puede acceder por ella. En cambio, la Puerta de Murillo, que es la que mira, sería la puerta norte del jardín, es la que mira hacia el Museo del Prado. Esa ha sido diseñada por Juan de Villanueva y es actualmente el acceso y las taquillas al Jardín Botánico. Permítanseme recordar cuál es la orografía del terreno donde se va a situar el Salón del Prado. Estamos en una vaguada, en un terreno bajo, y hacia el este se encuentra un pequeño barranco, una pequeña colina,
con lo cual hay un desnivel de terreno. Si nosotros, incluso hoy en día se aprecia perfectamente, ¿no?, la diferencia entre lo que es el Paseo del Prado y lo que es la calle de Alfonso XII, que es la lateral a los actuales accesos al Parque del Retiro. Pues bien, en esa colina, en la falda de esa colina, es donde se va a situar el Jardín Botánico. Por ese motivo es que tanto Sabatini como Villanueva lo van a planear en terrazas, 3 terrazas. En la superficie original del Jardín Botánico era de 10 hectáreas. Lamentablemente, en el año 1882 pierde hacia el sur 2 hectáreas, que actualmente están ocupadas por el Ministerio de Agricultura y por el Museo Nacional de Antropología. Esas 2 hectáreas pertenecían originalmente al Real Jardín Botánico. Además de ello, en el año 2005 va a ganar 1 hectárea más, con lo cual actualmente la superficie es de 9 hectáreas. Estábamos hablando de terrazas, son 3 terrazas históricas más una 4ª terraza que también se le agrega en el año 2005, la conocida como Terraza de los Laureles, que es la que aloja la colección de bonsáis, que fue cedida por el expresidente Felipe González. Pues bien, de las terrazas históricas, la más baja, la inferior, es la que se conoce con el nombre de Terraza de los Cuadros. La que viene a continuación, en un plano medio, es la terraza de las escuelas botánicas, y la superior de las históricas, la tercera, es la terraza del plano de la flor. La primera y la segunda tienen el mismo diseño. Son grandes rectángulos parcelados en cuartelas o en cuadros. De ahí que el primero de todos se llame, la primera terraza, la terraza de los cuadros. Primera y segunda terraza tienen la disposición típicamente francesa o italiana, rigidez, geometría, grandes perspectivas. No voy a hablar de avenidas porque no tenemos grandes avenidas, pero sí tenemos caminos que trazan perspectivas. El diseño es completamente rígido. La diferencia con la tercera terraza, que se acerca más al modelo inglés, pierde rigidez, hay muchas más líneas curvas. Pues bien, esa sería el diseño arquitectónico de las 3. También hay distintas especies. De las casi 6.000, hay entre 5.500 y 6.000 especies vivas actualmente en el Jardín Botánico. En lo que es la terraza inferior, la de cuadros, vamos a tener plantas aromáticas, plantas medicinales, plantas ornamentales, arbustos. Luego pasamos a la segunda planta, a la segunda terraza, mejor dicho, la de escuelas botánicas. Lo que nos va a mostrar es una evolución del mundo vegetal. Es un recorrido histórico. Y finalmente, la del plano de la flor, la tercera de ellas, es donde encontramos fundamentalmente especies arbóreas, lo cual no quiere decir que no haya por todo el recorrido del jardín especies arbóreas. Un par de curiosidades. La colección que tiene el Real Jardín Botánico es una colección incalculable. Me refiero no solamente a las especies vivas, las plantas y flores y arbustos y árboles que todavía hoy existen, provenientes del Pacífico, de América y de Europa, sino también la colección de especies secas. El herbario histórico del Jardín Botánico es el principal de España y un referente para toda Europa. Tenemos que recordar, y esto es un punto fundamental, que como parte del proyecto ilustrado en el que surge, en el que nace y en el que se desarrolla, la corona española va a auspiciar las famosas expediciones científicas a lo largo de todo el planeta. La expedición de Loefling, la expedición al Virreinato del Perú, la expedición a las Filipinas, la expedición a Nueva Granada y la famosísima expedición, por mencionar algunas simplemente, de Malespina,
que durante 5 años, 1789-1794, va a colectar no solamente especies botánicas, sino fauna, minerales, se van a hacer alzados cartográficos, hidrográficos. Pues bien, estas colecciones están distribuidas actualmente por distintas instituciones. El herbario pertenece al Real Jardín Botánico. También tenemos que saber que en la actualidad el Real Jardín Botánico trabaja conjuntamente con el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. Otra curiosidad es que hay un estanque, que es el que provee de agua para el riego. Está situado en la parte alta de los jardines, y el estanque de donde se saca el agua a su vez está conectado con un pozo que provee agua a 40 metros de profundidad. A su vez recibe agua del canal de Isabel II, en la red pública de distribución de agua en la ciudad de Madrid. Pues bien, el motivo por el cual se mezclan las dos aguas es para que con el agua del pozo se logra mitigar el cloro del agua del canal de Isabel II. Hasta 1975 el riego era por inundación. A partir del año 1975 el riego se hace por aspersión. También hay una serie de invernaderos. Ya Villanueva hizo un pabellón, lo que conocemos como pabellón Villanueva o pabellón Palladiano. Es una pieza exquisita de arquitectura neoclásica, que en su momento iba a tener aulas de la academia, por supuesto el herbario también funcionaba como invernadero. Luego, en la actualidad tenemos nuevos invernaderos que fueron construidos en el siglo XX y que además son piezas de alta tecnología, con todos los adelantos tecnológicos y científicos que se merece una institución de este calibre. Bueno, ha sido una breve pincelada sobre el Jardín Botánico. Estamos ahora en primavera y es una muy buena época para venir a ver dalias, rosas, orquídeas, camelias, lirios en este espacio maravilloso, situado justo en lo que es el Triángulo de las Artes. Hasta pronto.